Dios ha puesto dentro de cada individuo un anhelo de conocer a Dios. Y cuando nos acercamos a las personas con el conocimiento de que, lo sepan o no, hay un hambre oculta en sus almas por conocer a Dios, nos acercaremos a ellas de manera diferente, así pensamos que no les interesan las cosas espirituales. Así que hoy estudiaremos cómo Jesús creía en las personas, qué es lo que veía Él en las personas, y examinaremos su actitud incluso hacia aquellos que parecían menos interesados en su mensaje. Y revisaremos cómo se acercó una mujer samaritana, un escriba judío, un soldado romano y un buscador cananeo y una mujer cuya reputación estaba severamente sucia. En cada caso, Jesús buscó lo mejor, presentó la verdad, pero siempre con amor. Y el fundamento de su mensaje fue la aceptación, el perdón, la gracia y la esperanza de una nueva vida. Jesús nunca minimizó el valor de la verdad, pero siempre presentó la verdad de manera redentora. Así que en la lección de hoy descubriremos cómo aplicar los métodos de Jesús en nuestro testimonio de hoy. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Palabras de San Pedro inspiradas por Dios. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuanto más estudiamos la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar y afirmar a las personas. Aunque pronunció reprimendas mordaces a los líderes religiosos de su época, también recibió con gusto a aquellos que estaban luchando con el pecado, plagados de culpa, condenados sin remedio. Su gracia era para ellos. Su misericordia se extendió incluso a los pecadores más viles. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la profundidad del pecado de ellos. Su amor no conocía límites. Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o superioridad. Veía en cada ser humano a alguien creado a la imagen de Dios, pero caído en el pecado, y a quien vino a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. Ninguno había caído tan bajo que su gracia no pudiera alcanzarlo. Mostró respeto aún a todas las personas con las que entró en contacto y las trató con dignidad, con la dignidad que ellos merecían. Influía en las personas para que su reino las hacía sentir de que eran importantes, eran ciudadanos en potencia para su reino porque creían en ellas. Y sus vidas cambiaban en su presencia porque se preocupaban mucho por ellos. Se elevaban para convertirse en lo que Él creía que podían ser. Así que hoy exploraremos más profundamente la actitud de Jesús hacia las personas y descubriremos cómo aplicar estos principios en nuestras propias vidas. Aunque ya lo estudiamos, repasemos nuevamente otros aspectos de esta historia. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad de que todo tipo de personas están abiertas al Evangelio, incluso en los lugares más inesperados? Vamos a San Juan capítulo 4. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El último lugar donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al Evangelio era en Samaria, porque los samaritanos estaban en constante conflicto con los judíos en cuanto a doctrina y adoración. Y esta animosidad tenía siglos de antigüedad.
No se llevaban bien, en otras palabras. Los samaritanos habían querido participar en la construcción del templo en Jerusalén, pero se les negó esa oportunidad debido a su mixtura con la cultura pagana, que ellos estaban rodeados, y también por sus opiniones poco ortodoxas. Y como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte de Gerizim. Los discípulos habían pasado Samaria por alto como un terreno infértil para la proclamación del Evangelio. Pero Jesús vio lo que los discípulos no vieron. Él vio corazones receptivos. Así que el relato de Juan sobre la historia de la mujer en el pozo comienza con estas palabras. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Mira esto, le era necesario. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le mostró que habría corazones receptivos en ese lugar poco probable. Amados, cuando nuestros ojos son divinamente ungidos por el Espíritu Santo, vemos posibilidades donde otros ven solamente dificultades. Vemos una rica cosecha de almas para el reino de Dios donde otros ven solamente campos yermos. ¿Y cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? Mira lo que dice Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los discípulos habrían pasado por alto a Samaria sin haber brindado la oportunidad a los samaritanos de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Pero Jesús vio lo que ellos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad en el corazón de una mujer. Y su dramática conversión impactó a decenas de personas en la ciudad. No siempre veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de testificación, pero si sembramos semillas en corazones receptivos, algún día producirán una cosecha para la gloria de Dios. Y yo sé, hermanos, que se acerca una cosecha gigantesca. Los medios están sembrando, tú estás sembrando, y nunca sabemos con certeza el impacto de nuestras palabras y acciones en los demás, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, ¿qué debemos tener siempre cuidado? ¿Por qué debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos en presencia de los demás? Es que, amado, nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de ti, e incluso aun si logras testificar con ellas. Tus palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. En contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros. Fomenta un vínculo de amistad. Y Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo, yo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, ¿verdad? Y comparten libremente sus alegrías y tristezas. Veamos a continuación otros textos que describen a dos mujeres de circunstancias muy diferentes. Jesús parece ser duro con una y amable con la otra. Por eso nos preguntamos, ¿qué indicaciones tienes en estos pasajes de que Jesús estaba extendiendo su gracia salvadora a cada una y generando confianza? Vamos a San Mateo capítulo 15 y veamos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y él dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Marcos 14. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La mujer de Mateo 15 era una cananea. Jesús intencionalmente rechaza su pedido inicialmente para que, mientras ella persista, su fe crezca. Él finalmente le concede su deseo y luego hace una sorprendente declaración que ningún líder religioso en Judea en ese momento le haría a una pobre mujer cananea. Él dice públicamente: oh mujer, grande es tu fe. Jesús hace uno de los mejores cumplidos que cualquier maestro religioso podría hacer. ¿Te imaginas cómo se regocijó el corazón de esa mujer y cómo cambió su vida? Y ahora tenemos por otro lado la mujer que unge los pies de Jesús con perfume caro. Es una mujer judía pero de mala reputación. Una mujer que ha fallado gravemente y ha pecado repetidas veces, pero que fue perdonada, transformada y renovada. Y cuando otros la critican, Jesús la felicita y aprueba sus acciones. Y Él declara: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En vista de las dos historias que hemos leído anteriormente, ¿cuáles son los elementos esenciales de una actitud ganadora positiva? ¿Qué tipo de ajustes? Me refiero a ajustes de actitud necesitas, no solo para testificar, sino para la vida en general. ¿Será que necesitamos ajustes? Yo creo que sí, y muchos, ¿verdad? Porque, amigos, la amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es posible que tengamos muchos amigos, personas con las que disfrutamos estar y que disfrutan estar con nosotros, pero si nunca les decimos lo que Jesús significa para nosotros y cómo cambió nuestras vidas, pues nuestra amistad puede hacer poca diferencia para la eternidad. Claro, podríamos ser divertidos como el que más, pero Dios nos llama a ser más que divertidos, ¿verdad? La amistad por sí sola no atraerá a las personas a Cristo, pero las actitudes hostiles pueden alejar a las personas de Cristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda que hablemos la verdad en amor. O sea que los lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible. Demostramos aceptación y los complementamos cuando es apropiado. Qué importante es que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas en lugar de lo malo. Habla lo positivo. Y en esto, amados, todos tenemos una lucha. Es nuestra naturaleza humana. Hay quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás y todo el tiempo están buscando mal, pero resulta que esas personas que están actuando mal también tienen cosas maravillosas. Y algunos parecen deleitarse si pueden encontrar algo que alguien no ha hecho bien, así sea por otra razón que sentirse mejor consigo mismos. Y el apóstol Pablo era todo lo contrario. Él buscaba lo positivo en las iglesias a las que ministraba. Y qué problemones que había en sus iglesias. Sí, él reprendía el error y no toleraba el pecado, pero su objetivo era construir las iglesias que había establecido. Y una forma que la hizo, como hizo esto, fue resaltando lo que ellos hicieron bien. ¿Recuerda esta cita clásica de Ellen White? Testimonio para la Iglesia, tomo 9. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Reflexiona, hermano y hermana, sobre esta declaración por un momento. ¿Qué significaría para tu iglesia si la bondad, la cortesía, el corazón tierno y la piedad desbordaran del corazón de cada miembro? ¿Piensas que alguien se iría de esa iglesia? Nadie. Cuando alguien se siente amado, no se va de allí. ¿Cómo sería una iglesia como esta? Mira tu propio corazón y pregúntate, ¿en qué podrías mejorar en esta área? Porque tú eres la iglesia. La iglesia no es el edificio, son los miembros. Eres tú, soy yo. Veamos ahora el fundamento de la aceptación. Está en Romanos capítulo 15, versículo 7.
Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y Efesios 4:32 nos dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que en estos dos pasajes, el apóstol Pablo presenta los principios subyacentes a nuestra aceptación el uno del otro. Debido a que Cristo nos ha perdonado y ha aceptado a cada uno de nosotros, ¿podemos negarnos nosotros a perdonarnos y aceptarnos unos a otros? Por supuesto que no. De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió que podemos recibirnos unos a otros, incluso a pesar de los defectos del otro. Piensa bien sobre lo que esto significa, amigo y amiga. Piensa en ti mismo y en algunas de las cosas que has hecho y con las que aún podrías estar luchando. Cosas que tal vez solo tú conoces. Cosas que te rocearías si otros también lo supieran. Y aún así, por fe, eres aceptado en Cristo, quien sabe todas las cosas de las que otros podrían no saber nada de ti. Sí, Él sabe todo eso y sin embargo te acepta de todos modos, no por tu propia bondad, sino por la suya. ¿Cuál entonces debería ser tu actitud hacia los demás? Aquí hay un concepto difícil de entender para algunos, ¿verdad? La aceptación genuina significa que aceptamos a las personas tal como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a la imagen de Dios. Debido a que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores y fuimos reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos, podemos perdonar y aceptar a otros. Ahora allí no termina la historia. Somos aceptados, pero Jesús no nos deja allí donde estamos, quiere transformarnos. Y su amor hacia nosotros se convierte en el fundamento de nuestra aceptación y perdón hacia los demás. Perdonamos, aceptamos, pero el ideal está allí, ser semejantes a Cristo. Y en eso estamos todos, queriendo parecernos más y más a Jesús y avanzando y ayudándonos mutuamente. Porque, amado, Jesús nos toma con todos los defectos y hay tantos problemas adquiridos, hábitos, problemas heredados. Y algunos dicen, no, yo respeto porque yo soy como soy y así me tiene que aceptar. Dios te acepta como eres, pero no te va a dejar allí, te va a transformar a lo que Él espera que sea. Y para eso nos dio los principios de su palabra. No es vivir como yo quiera, nadie es la ley. Jesús nos da el modelo, nos da los principios. Por eso nuestra vida, hermanos, no debe ser acomodar la Biblia a mis costumbres, a mis hábitos, a mis deseos pecaminosos, sino amoldar mi vida a lo que Dios dice por su palabra. Y allí está la lucha, ¿verdad? Pero una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, a menudo es necesario también confrontar amorosamente a otro individuo con las verdades de las Escrituras. Dejar de hacer esto, dejar de amar, porque como amigos nos preocupamos lo suficiente como para compartir con nuestros amigos verdades eternas que cambian vidas. La actitud de Jesús no fue, haz lo que quieras, todo está bien, todavía te acepto. Su actitud fue más bien, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y darte poder para cambiar. La verdad bíblica presentada humildemente en el Espíritu de Cristo con una actitud amorosa, gana corazones, cambia vidas. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aceptar a un individuo sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona? ¿De qué manera podemos aceptar mientras al mismo tiempo no justificamos o toleramos el pecado? Es que, amados, dentro del marco del amor, todo se puede lograr. Se puede lograr un cambio en esa persona, porque Jesús, para Él no hay nada imposible. Y Jesús no dejó de presentar la verdad por amor, porque eso no hubiese sido amor. El amor siempre busca lo mejor para el otro. No hay conflicto entre el amor y la verdad, no. La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino de salvación. Su gracia nos salva para que podamos conocer su verdad y vivir su vida. Porque la verdad sin amor conduce al legalismo sofocante que estrangula la vida espiritual. El así llamado amor sin verdad
que es el otro extremo, conduce a un sentimentalismo tolerante sin sustancia, dejando a un individuo a la deriva en un mar de incertidumbre. ¿Captas tú ya ambos extremos donde el diablo nos quiere llevar porque termina en el mismo pozo? La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certezas claros. Los escritores del Nuevo Testamento nunca enfatizan el amor por sobre la verdad. Combinan maravillosamente el amor y la verdad, la gracia y la ley, la compasión y la honestidad. Y es en la cruz del Calvario donde Jesús mostró su amor y su justicia. En ese púlpito llamado cruz, extendiendo sus brazos, predicando el sermón más elocuente sin decir una sola palabra. En ese monte Calvario, allí mostró que es justicia, el amor y es amor. Por eso dice el salmista, la justicia y la paz se besaron. Y eso ocurrió cuando Jesús extiende sus brazos para mostrar que Él nos ama y que a la vez la ley de Dios no se puede cambiar. La ley nos condena y Él muere por nosotros. Por eso Pedro exhorta a sus hermanos creyentes a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, necesitas saber lo que crees, por qué lo crees y poder explicar lo que crees y por qué. Esto no significa que tengas todas las respuestas o que debas convencer a otros de tus creencias. Pero yo te pregunto, ¿sabes dar tu razón de tu fe? ¿Sabes tú por qué crees lo que crees? ¿O eres como aquel señor que no quería que lo sofoquen o que lo tomen desprevenido con preguntas que no sabía contestar? Y un día viene de la iglesia bien vestido, con su Biblia y diccionario, su vecino lo encuentra. Oh, vecino, viene de la iglesia, no sabía que asistía a la iglesia. Oh, sí, asisto a esa iglesia. Vecino, dígame, no estoy apurado. No quería que lo acorralen con preguntas porque no sabía la razón de su fe. Vecino, dígame, ¿qué cree su iglesia? Y allí fue tomado por sorpresa porque no sabía la razón de su fe. Bueno, mi iglesia cree lo mismo que yo creo. Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que usted cree? Le pregunta. Pues yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Amado, yo espero que tú sepas la razón de tu fe, por qué estás donde estás. Y tienes que, con mansedumbre, con reverencia, con humildad y con una comprensión de grandeza de los temas en juego, tú puedes explicar y defender tu fe. No te pongas a debatir. Eso no trae buenos resultados. Y Pablo aconseja a un joven discípulo, Timoteo, dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y Pablo también le recuerda a Tito que es la bondad y el amor de Dios lo que salvó a los que han renacido en Él. Su bondad nos guía al arrepentimiento, es lo que dice. Y nosotros también somos llamados a presentar la verdad en amor con toda mansedumbre y humildad. Y si nos rechazan, no te preocupes, sigue presentando con amor, porque eso finalmente es lo que triunfará. Y si te deja el mal ante otros, sigue presentando con amor. Y si te desafían públicamente, no discutas, presenta la verdad con amor. Y di, bueno, simplemente estoy tratando de relacionar lo que tú dices con lo que dice la palabra de Dios. No confrontes para atacar, porque nuestro Señor nos invita a unirnos a Él para compartir con amor y actitud de aceptación su mensaje del tiempo del fin para un mundo que muere sin Cristo. Si alguien te preguntara, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres adventista? ¿Cómo responderías? ¿Y por qué? Amados, la ley de la bondad gana corazones. La ternura, la aceptación y el perdón abren las mentes al Evangelio. Tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros marca la diferencia en nuestro testimonio. Te cuento esta historia. Hace un tiempo una mujer afectada por la pobreza deambulaba sin rumbo por las calles en una fría noche de invierno. Cuando pasó junto a una iglesia adventista el séptimo día, notó que las luces estaban encendidas. Ella entró ansiosamente en el salón de la comunidad, sin tener idea qué esperar y qué es lo que estaba pasando allí. La vida había sido extremadamente difícil para ella. Recientemente había pasado por varias experiencias traumáticas. Así que una clase de cocina saludable estaba en progreso en el salón de la comunidad. Encontró un asiento en el fondo de la habitación y se sentó con su gorro de lana sobre su cabeza, envuelta en su abrigo de invierno. Ciertamente era una rareza entre las otras mujeres
que eran más sofisticadas, que asistían a una clase esa noche. Afortunadamente, algunas de las damas se acercaron a ella. La hicieron sentir extremadamente bienvenida. Parecían pasar por alto su pobreza y ver su autenticidad. Incluso pasaron por alto el hecho de que esta pobre mujer rebuscó en el basurero allí buscando comida cuando terminó la clase. Hablaron poco, pero trataron de satisfacer algunas de sus necesidades inmediatas. Ella continuó asistiendo a la clase. La amistad desarrolló un vínculo entre algunas de las damas y esta desafortunada mujer. Y a medida que pasaban las semanas, impresionada por la amabilidad, por el amor y la aceptación, comenzó a asistir a la iglesia cada semana y continuó con los estudios bíblicos. Debajo de la apariencia había una mujer inteligente y talentosa, porque resulta que cuando ella era niña había tomado clases de piano y se había convertido en una pianista bastante exitosa. Y en 2 años, ahora era miembro activo de la iglesia y una de las pianistas en la iglesia adventista del séptimo día. Amados, ver a las personas no por lo que son, sino por lo que podrían convertirse, hace la diferencia. Jesús tuvo esa actitud, una actitud ganadora, y tú y yo también podemos tener la misma actitud. Escucha esta cita hermosa. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones, las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no logrará nada. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de hacer algo diferente hoy mismo, esta semana, en la vida de aquellos que nos rodean. Ayúdanos a aceptarlos y ver en cada uno un ciudadano al reino de los cielos. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o a ver nuevamente este programa y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones, en un agente de esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.